la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé. La semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. El día de hoy quiero entonces hacer esto en dos partes. La primera parte será la conclusión de lo que llamamos el entronamiento de los poderes. Cómo los poderes ascienden a un sitio de autoridad de manera de esclavizar o someter a los hombres. Quiero entonces hacer esto en dos partes. La primera parte será la conclusión de lo que llamamos el entronamiento de los poderes. Cómo los poderes ascienden a un sitio de autoridad de manera de esclavizar o someter a los hombres. Pensé que debía repetir el día de hoy, al inicio, la definición de guerra espiritual. Guerra espiritual es la confrontación entre el reino de la luz o reino de Dios y el reino de las tinieblas o reino de Satanás, que compiten por el destino eterno de los hombres. Voy a repetir. La guerra espiritual es la confrontación de los dos reinos. Uno el reino de Dios y el otro es el reino del enemigo, que se encuentran ambos en competencia por el destino eterno de los hombres. Ustedes saben que todos nosotros somos perpetuos, en el sentido de que viviremos perpetuamente. Ahora, la Biblia habla de un término que llama vida eterna, y esto es la vida de Dios. O sea que no se está discutiendo si vamos a vivir por la eternidad o no. Vamos a vivir por la eternidad. El asunto que se discute es dónde vamos a vivir la eternidad. ¿Con Dios o fuera de Dios? Y en ese sentido los dos reinos compiten. Porque la visión de Dios, ustedes la conocen como Pablo la dictó a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es muy claro. Por el otro lado, el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Quiere someter a la gente, es decir, impedir que las buenas nuevas lleguen a todos para que sean salvos. Ahora, nosotros acá tenemos una visión particular, una visión que creemos haber recibido de Dios, una visión que Dios ha puesto en práctica acá en nuestra nación por más de 100 años. Él trajo el Evangelio con un plan, nos ha hecho crecer a los creyentes en número y en porcentaje en esta nación hermosa que nos dio, y nuestra visión es que en nuestra generación veremos a Guatemala venir completamente, totalmente, la nación entera a Jesucristo. Por eso vivimos, por eso trabajamos, esa es nuestra meta, esa es nuestra visión, esa es la idea. Que esta nación esté inscrita, como dice el libro de Apocalipsis, en la lista de naciones que habrán de ser salvas. Y por eso nos encontramos en esta semana trabajando este tema en particular. Porque si queremos nosotros averiguar cómo quitarle el sitial de autoridad a esos principados, pues lo más importante es aprender cómo es que llegaron ahí, para que nosotros podamos prevenir que no vuelvan a llegar ahí y aprendamos cómo quitarles ese poder. Vimos entonces nosotros cómo es que llegan estos poderes a colocarse en un sitio de eminencia o autoridad, desde el cual ejercen su poder para dos objetivos. El número uno es someter o esclavizar al hombre por el odio que el diablo tiene hacia el hombre, porque la criatura humana es la única creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el diablo quiere someterla, y ahí encontramos temas como la pobreza, la enfermedad, la maldición, para sujetar, para esclavizar a la raza humana. Pero hay una segunda causa que es todavía más importante. El enemigo quiere impedir el evangelismo.
porque si nosotros no logramos el evangelismo, la persona que muere va a la condenación eterna. Entonces, esta generación que tiene todos los medios a su alcance, en la cual Dios nos ha bendecido con la oración de más de 100 años de creyentes guatemaltecos, ahora tenemos que invertir nuestra vida entera, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo para llevar el evangelio a los que no lo han escuchado, aquí en nuestra Guatemala y en las naciones de la tierra, con el entendimiento que el Señor nos ha dado, con la palabra de 2 de Corintios 4:4, que es el Dios de este siglo, el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces entendemos que algo hay que hacer con ese vendaje, y ahí entra el tema de la guerra espiritual y el mapeo espiritual. Pido disculpas, no hemos tenido la oportunidad prácticamente ni de mencionar el asunto del mapeo espiritual, pero estamos avanzando. Quiero mostrarles entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 16, como les decía, es un salmo de acción de gracias, es algo hermoso lo que está pasando. Dice, capítulo 16, versículo número 25. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Ahora escuchen el verso 28. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Bueno, lo primero es muy fácil. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria. Pero escuchen esto, dad a Jehová poder. Y luego dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a poderle dar a Dios poder o autoridad? ¿Cómo es eso? Dios en Génesis capítulo número 1 y verso 28 le entregó al hombre el dominio y le dijo al hombre, enseñoréate sobre toda la creación, e hizo al hombre la autoridad sobre la creación. Y ahora que Dios delegó sobre la criatura humana la autoridad, ahora Dios, para entrar en escena, necesita que esta autoridad humana le traiga y le invite, por así decirlo, o le dé el lugar, y por eso dice aquí, dadle poder. Ayer por la noche terminábamos ya casi, cuando leímos este pasaje tremendo en Isaías, acerca de la idolatría, y leíamos que decía, ¿cómo es posible, dice el Señor ahí en ese pasaje, que agarras una pieza de madera y la tallas y de ahí haces tu ídolo y te hincas delante de él y lo adoras y le dices Dios? ¿Cómo es posible? Le está entregando la adoración, le está entregando la honra debida solo a Jehová y le está dando poder. Ahora, no le damos poder a un pedazo de palo o de piedra, no es así, sino que detrás de este ídolo se encuentra un espíritu hambriento de poder, necesitado de colocarse en un sitio de autoridad para ejercer dominio sobre el hombre. Y tristemente es el hombre el que le entrega ese dominio. Vimos el día de ayer, y voy a repetir brevemente, que hay dos razones o causas por las cuales se le entrega el dominio, la autoridad, o, como me gusta decirlo, se entrona a estos espíritus poniéndolos en un sitio de autoridad. Hay dos causales, o dos tipos de causas. Causas voluntarias y causas involuntarias. El día de ayer hablamos, con poco detalle, pero hablamos de las causas involuntarias. Y le llamamos a esto de los traumas a los pactos. Porque a través del trauma, a través de la necesidad, a través de los grandes problemas que atravesó la raza humana, entonces entró en una negociación, en una transacción con el enemigo. Y ustedes, si leyeron Ezequiel 28, si leyeron Isaías 14, o si recuerdan cuando tuvimos nuestro primer seminario de guerra espiritual, dice la palabra que el lucero, hijo de la mañana, era el sello de la perfección, perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló iniquidad en él. ¿Por qué?
La Biblia dice, por la multitud de tus transacciones entró la iniquidad en ti. ¿Cuáles son esas transacciones? El enemigo estaba muy entrenado en estas transacciones, negociaciones, etc. Y cuando el hombre sufrió el impacto de los traumas, y hablábamos de dos clases de traumas, hablábamos de los traumas originales. El primero, probablemente el más brusco, es la expulsión del Edén, el juicio sobre Adán y Eva y sacarles del Edén, junto con las maldiciones. Es maldita la mujer, es maldita la serpiente y es maldita la tierra por causa del hombre. Entonces, este es el trauma, llamémosle original, el inicial, el primero. Después tenemos otro, del cual hablamos brevemente ayer, la salida de Babel, la confusión de las lenguas, la pérdida de la comunicación, la confusión, luego la puerta destruida. En la segunda parte de esta noche veremos al menos la introducción al tema de las puertas espirituales. La esperanza perdida, el fracaso, y luego, y esto es muy importante, viene el momento difícil de la expulsión ya física, ya práctica, la migración afuera de Babilonia. Ellos vivían en la relativa comodidad de la planicie de Sinar, y de pronto tienen que emigrar y atravesar obstáculos que no habían pensado tener, y se encuentran con los traumas que yo he llamado traumas posteriores. Si quieren, a lo mejor es más fácil si le decimos traumas post-Babel, ¿verdad? Y aquí el hermano George Otis nos presta estos 5 conceptos que fueron encontrados por ellos: barreras naturales intimidantes, montañas, cordilleras, lagos, océanos, etc. Número 2, desastres climáticos y desastres naturales. Número 3, enfermedades, plagas y pestilencia. Número 4, hambre, las grandes hambrunas y desastres ecológicos. Número 5, guerras. Y luego nosotros vemos que estos traumas se convierten en el umbral de bienvenida para el entronamiento de los poderes. Porque el hombre, la raza humana, y aquí necesito su atención, que recuerda la religión de Babel, que recuerda a su vez el Edén, que está tratando de encontrar sustituto para volver a entrar a la gloria de Dios. Y como no pueden entrar a la gloria de Dios, entonces están buscando un sustituto de cualquier índole. Y versado en transacciones, el enemigo pone todo el panorama listo. No puedo decirles yo cuántos de estos desastres fueron creados por el diablo, cuántos de estos desastres fueron castigo de Dios. No lo sé, no sé la respuesta. Pero el enemigo aprovecha este momento para llegar a una transacción con el hombre, ofreciéndole protección a cambio de su lealtad. Y el hombre en su necesidad, y recuerden ustedes que desde tiempos inmemoriales, desde los primeros tiempos, el hombre está acostumbrado a los pactos. Y una clase de pacto era cuando un menor hacía un pacto con un mayor para protección. Entonces el hombre, con todos estos elementos, con la necesidad enorme enfrente de él, lo que hacía era entrar en un pacto. Por eso encontramos que muchos de estos principados y potestades comenzaron como los mismos elementos. El Dios del fuego, el Dios de la lluvia, el Dios del agua, el Dios de la fertilidad, es decir, necesidades básicas, el Dios de las cosechas, necesidades que eran básicas de supervivencia, las que marcarían nada más o sobrevivimos o nos morimos. Entonces entraban en una transacción. Por eso le llamo esto de los traumas a los pactos. Y así se fueron colocando en un sitial de autoridad estos principados y potestades. Luego, y me importa mucho más la segunda parte, hablamos de las causas voluntarias. Yo quiero usar por lo menos unos 30 a 35 minutos para que el día de hoy revisemos las causas voluntarias. Antes de entrar a ellas, porque voy a repetir las primeras 7 brevemente y luego entrar a las próximas, quiero decirles algo. Tengo un objetivo en mente al descubrir esto. Tengo un objetivo en mente cuando lo comparto con ustedes. El objetivo es el siguiente: si aprendemos el significado de estas cosas del lado de Satanás,
tendremos varias herramientas. Número 1, sabremos cómo deshacer las obras del maligno. Recuerden que a eso vino Cristo, a destruir las obras del maligno. Seremos como Cristo e iremos a destruir las obras del maligno. Número 2, y esto me interesa mucho más, aprenderemos cómo se llevan a cabo con el objetivo de aprender a prevenirlas. Y si en algún caso alguno de ustedes dice, hermano, veo muy difícil prevenir eso, por lo menos no vamos a involucrarnos con las tinieblas. Cuando ya sepamos de qué se trata una cosa, no nos vamos nosotros a prestar a ser partícipes de las obras de las tinieblas. Claro, mi meta no es esa, mi meta es ir terminando con cada una de estas obras de las tinieblas. Así que déjenme comenzar. El primer paso es la entrega de la lealtad, que comienza de una manera un poco ingenua casi, cuando el hombre piensa que puede entregarle su lealtad al yo, y por tanto entra en una esfera de rebelión, porque Dios no nos creó para ser gobernados por el yo, sino por Dios. Y entonces, al escoger el camino independiente, como dice en Isaías 53, cada uno se fue por su propio camino, entramos automáticamente en rebelión o rebeldía, lo cual es desobediencia, y con ello entramos ya a ponernos de lado o entregar nuestra lealtad a los poderes. Otra manera, por supuesto, es entregarle la lealtad al reino de las tinieblas como una decisión. Tomo la decisión consciente, y he escuchado esto más de una vez, ustedes prácticamente no lo creerían, pero a veces he estado con una persona y he hablado con esta persona con la Biblia en la mano. Por ejemplo, hablemos de la idolatría, o podemos hablar del pecado, podemos hablar de la fornicación, lo que ustedes quieran, con la Biblia en la mano, sentado de uno a uno con una persona que al final de la conversación me dice, Biblia o no Biblia, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Tremendo. Es una decisión voluntaria. Es la decisión voluntaria de irse detrás del enemigo. Pero hay un paso más allá todavía y más delicado. No solo la decisión, ahora los hechos. El entregarle mi voluntad a lo oculto y ser partícipe de las obras de las tinieblas. Y luego paso al número 2, que por supuesto es nada más una prolongación del primero. De entregarle la lealtad a las tinieblas, ya voy al pecado directo. Y quiero mostrarles algo, el pecado es degenerativo progresivo. El que se mete en pecado, voy a hacerlo de una manera simplista, en el nivel 1, pronto entra al nivel 2, y al 3, y al 4, y dentro de un año lo encontramos en el nivel 50 o 60. Es progresivo degenerativo. Porque cuando alguien entra a las tinieblas, ya lo malo no le parece tan malo, porque ya está perdiendo la luz. ¿Me estoy explicando? Si nosotros perdemos la luz en el camino, en nuestro automóvil, pues ya de pronto en vez de ver a 70 metros, ahora vemos solamente a 10 metros. Ya no vemos a nuestro alrededor porque perdimos luz. Lo mismo pasa con el pecado. No voy a repetir la cubierta de tinieblas porque ayer hablamos de ella. Número 3. Entramos a una cosa que ya es más allá, la alabanza. Y más allá de la alabanza aún, porque yo les decía que aún la alabanza puede ser un tanto accidental. Por ejemplo, cuando nos involucramos con la música del mundo. Pero más allá entramos ya a un hecho absolutamente voluntario, que es la adoración. Ya entrar al punto de la adoración es perder el objetivo de Dios para nuestra vida. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad a Él. Cuando nosotros vamos a adorar al enemigo, cuando las personas, cuando los hombres se doblan o se inclinan a adorar al enemigo, ya perdieron el objetivo de haber sido creados por Dios. Avanzamos al número 5, brujería, hechicería, magia. El que se involucra en esto ya está absolutamente metido en las tinieblas. Y luego pasamos al número 6, las maldiciones. Yo les hablé el día de ayer, muy brevemente, pero les hablé un poquito de las líneas de poder, y vimos también el ejemplo de Balac y Balaam. Cuando Balac teme la invasión de parte de Israel, entonces va con Balaam, porque le dice, porque a los que tú bendices son benditos y a los que tú maldices son malditos, por favor ven, le dice, y maldíceme a este país porque es más fuerte que yo. ¿Recuerdan ustedes eso?
Bueno, si la Biblia lo dice, es obvio que este Balaam tenía la capacidad de maldecir a todo un país. Es evidente, puesto que el otro se lo estaba pidiendo. Claro, sabemos nosotros que la gracia de Dios actuó y Balaam no pudo nunca maldecir a Israel, sino que le salían de la boca bendiciones. Ustedes recuerdan. Y por último, vimos el quebrantamiento de los pactos corporativos o nacionales. Y aquí entra en un tema que no toqué ayer: los pecados nacionales y los pecados de los padres. Esto es un tema bien importante, porque muchas veces nosotros podemos reconocer pecados en nuestros padres. Y no hablo solo de mi papá y mi mamá, porque ustedes saben que a veces se habla de los padres de la patria o los padres de la ciudad. Me refiero a generaciones anteriores, no solo de nuestra familia, claro, desde luego también, ¿verdad? Nuestros padres y nuestros abuelos, etcétera, pero no solo, sino en términos genéricos. Cuando nosotros conocemos el pecado de nuestros antepasados, cuando Dios te revela eso, cuando Dios te lo muestra, es porque Dios te quiere en la brecha para el arrepentimiento identificativo, para sanar las brechas de la historia, para sanar los abismos que quedaron como puertas para que el maligno pueda asirse de ellas. ¿Estoy explicándome? Pasamos al número 7. Y ahí nos quedamos el día de ayer en la idolatría. Leímos el capítulo 44 de Isaías, como les decía antes, un capítulo impresionante, solo unos versículos. Y hablamos de los memoriales y de los monumentos. Aquí he tenido algunas veces un choque de verdades, porque algunas veces he tenido personas que no resisten esta verdad. Y he tenido alguno que otro choque violento. Los monumentos no están ahí de casualidad. Voy a contarles una historia. Vino un hermano que amamos mucho aquí en la iglesia. Él es un inglés, es un pastor en Inglaterra. Y vino y trajo a su pastor asociado, al cual también amamos. Y el domingo después del servicio almorzamos, estuvimos muy contentos. Pero ellos querían tomar unas fotos y les habían hablado de Antigua. O a lo mejor ya habían estado en Antigua, no lo recuerdo, porque no era la primera vez que venían a Guatemala. Entonces nos fuimos para Antigua, Guatemala, los 4. Cecilia y su servidor y ellos 2, con sus cámaras. Y llegamos a Antigua, Guatemala y por supuesto es un lugar tan hermoso. Y ellos estaban muy a gusto viéndolo todo, pero querían tomar una foto de la ciudad. Entonces yo les dije algo natural para nosotros que no somos turistas. Que mira, aquí hay un monumento de arriba que se llama La Cruz y es el punto más alto en Antigua, Guatemala. Vamos al lugar alto y vas a tener la visión de toda la ciudad de Antigua. Bueno, ellos contentos, ¿verdad? Entonces vamos y tomamos el camino para La Cruz. Y vamos subiendo, pero como les decía, no somos buenos turistas porque nos perdimos. Y a saber cómo tomé una calle que no era. Y de repente voy manejando y miro La Cruz, pero abajo. Ya estamos más arriba que La Cruz. Entonces le digo a Cecilia, ¿no era La Cruz el lugar alto? ¿Y cómo ahora está? Y yo le enseño. Y ahora La Cruz está ahí abajo de nosotros. ¿A dónde vamos? Estábamos confundidos, ¿saben? Y subimos más, otra vuelta en ese monte, ¿verdad? Y cuando subimos, llegamos al punto alto. Este sí es el lugar alto. Y cuando estamos en el lugar alto, ¿cuál es mi sorpresa tremenda? Que tenemos otro monumento, mucho más arriba que La Cruz. Claro, después me percaté de qué es lo que pasa. El ángulo de visibilidad desde abajo, desde la ciudad antigua, no permite ver más que La Cruz, y uno piensa que es el lugar alto, pero más atrás hay un sitio más alto. Y cuando llego y me encuentro con el monumento, ¿qué les parece que el monumento, y algunos de ustedes lo conocerán, es un gran caballo con un jinete en el caballo que tiene un gran escudo? Y mi gran sorpresa es que el nombre en el escudo es Legión. Y yo me impresiono, ¿verdad? Y empezamos a registrar el monumento para ver qué es. Porque yo les voy a contar que en el primer instante yo pensé que a lo mejor era Don Pedro de Alvarado o algo así, es lo que yo pensé. Me pareció lo natural al ver un jinete ahí a caballo. Pero cuando voy a leer dice Legión el escudo, y leo la placa de los que lo hicieron, y dice a la Legión de Santiago de los Caballeros de Guatemala.
Ojo con eso porque va a sonarnos varias veces hoy en la noche. Es básico para nuestra ciudad. Voy a avanzar y en un momento voy regresando con nuestras cosas. Los monumentos no son casualidad. Vayan ustedes y estudien los monumentos y fíjense bien por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, cuál es el objetivo espiritual. Alguien me va a decir, mire, ¿no es exagerar? No, no es exagerar y le voy a decir por qué. El diablo es tan orgulloso que siempre deja su huella. Y el Espíritu Santo es tan inteligente que siempre nos la revela. Número 8. Muchas veces los monumentos nos van a mostrar. Me siento inclinado a contarles este otro ejemplo. Tengo un amigo que apreciamos muchísimo, es un pastor argentino. Se llama Eduardo Lorenzo. Aquí a la iglesia ha venido su hijo Víctor. Hablo ahora del padre. Este es un pastor bautista, con una iglesia bien linda. Es un hombre de Dios, Eduardo. Y Eduardo tenía su iglesia en la ciudad de Adrogué. No, más bien, perdonen, no tenía, tiene su iglesia en la ciudad de Adrogué. La ciudad de Adrogué es un suburbio del Gran Buenos Aires, porque el Gran Buenos Aires es muy grande. Y entonces es como que se fue comiendo las pequeñas ciudades, y entonces esta es una de ellas. Y Eduardo tenía su iglesia, no recuerdo ahorita exacto, pero a lo mejor tenía entre 200 y 300 miembros. Y un día él empezó a darse cuenta, saludaba a la gente en la entrada de la iglesia. Ustedes saben, como buen pastor bautista, está parado en la entrada para saludar a todos los hermanos. Y de pronto él se empieza a dar cuenta que ni uno de los miembros vive en Adrogué. Todos vienen de afuera, de otros lugares, ni uno solo vive ahí, en el lugar donde está la iglesia. Me llama la atención. A la vecindad hay un colegio secular, una escuela del Estado, no nada cristiano. Y vienen con él y le dicen, mire pastor, como usted habla en público y como usted tiene a la gente y tiene ese don y trata con gente, queremos invitarlo para que usted venga y nos ayude en el colegio. Y entonces él, que está recibiendo esta idea de que no viene gente de Adrogué, dice, esta es mi oportunidad, porque voy a entrar en contacto con ellos, voy a darles testimonio y van a empezar a venir a la iglesia. Entonces, bueno, yo voy a resumirlo, ¿verdad? Él se vuelve el presidente de la Asociación de Padres de Familia del colegio y no es padre de familia, ¿verdad? Pero él es el guía ahí de la asociación. Y él está tratando de llevarlos a Cristo y empieza a haber amistades. Se empiezan a hacer relaciones, algo normal, ¿no? Y entonces él está bien contento el domingo porque empieza a ver que la gente empieza a parquear sus carros ahí cerca de la puerta para entrar a la iglesia. Pero algo de lo más curioso empieza a pasar. Las parejas vienen a la iglesia, van caminando hacia la puerta y antes de entrar se dan vuelta y se regresan al carro y se van. Pero no una, varias. Él no entiende qué es lo que está pasando. Y en una de estas tienen un invitado que aprecia, etcétera, y van a ir a un hotel. Me parece que tenía un predicador invitado, algo así. El caso es que van a un hotel y él está ya con todo esto dentro de su corazón y de su mente. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Tratando de entender qué es lo que impide que la gente de Adrogué venga a la iglesia. Los que vienen de otros lugares, pero no de Adrogué. Y entonces va al hotel a tomar un café y está el lobby del hotel y luego unas gradas para ir al restaurante. Y entonces él empieza a subir las gradas con los hermanos y están todos muy, ¿cómo quiero decir? En una atmósfera absolutamente espiritual, cargados de oración, la bendición del invitado, en fin, todo muy propicio en el espíritu, muy entregado a Dios. Y van subiendo al restaurante a tomar un café, cuando de repente se le queda viendo un mural que está enfrente de él, es decir, al final de las gradas en la pared. Mira el mural, dice, pero si yo he estado aquí 100 veces o 1000 veces, ¿cómo yo nunca había visto esto? Y retrocede y se queda viendo el mural, y el mural muestra ahí en la pintura a un espíritu que tiene tomado completamente todo Adrogué. Y por primera vez él junta todos los conceptos y se da cuenta que hay un hombre fuerte que tiene tomado Adrogué para evitar el evangelismo. Y entonces le lleva esto a la conclusión de la guerra espiritual, así entró él, para saber que tiene que batallar con ese espíritu si quiere él afectar o evangelizar o ganar para Cristo a la ciudad de Adrogué.
Las buenas nuevas es que esto pasó hace como 4 o 5 años y que ahora el hermano tiene como 2,000 miembros. De ahí, de agregué. Me voy a permitir compartir varios ejemplos con ustedes porque sé que el Espíritu Santo toma una cosa por aquí, otra por allá y nos estimula nuestra mente y nuestro corazón. Número 8. Dedicaciones, coronación y ofrecimientos. El día de ayer hablamos de que el origen de la coronación es un origen absolutamente pagano. Más tarde en la casa Cecilia me hablaba y me decía que hay de los reyes y las reinas. Bueno, yo no quiero decir que todas las coronas sean satánicas. Lo que ayer quise decir, y aclaro hoy, es que el origen de la coronación es un origen absolutamente espiritual, oculto. Eso es lo que quería yo enfatizar el día de ayer. Luego hablamos de los ofrecimientos, que constituyen en realidad un acto profético para entregar, dedicar o consagrar. ¿Quién inventó esto de los ofrecimientos? Lo inventó Jehová. Jehová le llamó a esto consagración. Nosotros recientemente acabamos de ver acá, en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico, hace apenas unos días, el domingo recién pasado, el ejemplo donde Dios le habla a Moisés y le dice, mira, a Aarón y a sus hijos me los vas a consagrar para que sean mis sacerdotes. Y entonces dedican, ofrecen, consagran y además ungen a Aarón y a sus hijos por sacerdotes de Jehová. De manera que todas estas, hermanos, son ideas de Dios. Ideas originales de Dios. El diablo no es creativo. El diablo no crea nada. El diablo solamente toma las ideas, las copia y las corrompe. Y nosotros hemos vivido en cierto modo en un estado de ingenuidad, pensando que todo lo que nos rodea es casualidad y que es natural y que no tiene efectos espirituales. Y es todo lo contrario. Cuando nosotros venimos a este terreno, hace ya 6 años ahora, y nos encontramos acá atrás, con ese montículo, y accidentalmente llegamos a aprender que se llama el Gran Montículo de la Culebra del Valle de Guatemala, y llegamos a entender que 200 años antes de Jesucristo, a mano, hicieron ese montículo de 30 metros de ancho, de 15 metros de alto, y de 21 kilómetros de largo. Cuando nosotros nos dimos cuenta de lo monumental del trabajo, ¿se dan cuenta ustedes cuánto tiempo les llevó? ¿Cuántos hombres trabajaron? Es una cosa, si ustedes piensan en un montículo, en una culebra hecha a mano de 21 kilómetros de largo, las pirámides de Egipto son juguete comparado con eso, con el tamaño. ¿Cuánto tiempo, cuánta dedicación, cuánta entrega ellos pusieron en eso? Para dedicarle el valle a ese Dios Quetzalcóatl, al cual la Biblia en Isaías 14:29 llama la serpiente voladora. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, esa fue la razón del movimiento Jesús Señor de Guatemala, un movimiento para redimir, retomar a nuestro país, porque la Biblia nos da autoridad a los creyentes de romper aquellos pactos que son desagradables o abominables a Jehová. Entonces, reconocer uno de esos pactos es tremendo, porque nosotros tenemos autoridad para romperlo. ¿Está bien? Entonces, hablamos ya un poquito de las dedicaciones, de la coronación, de los ofrecimientos, y la gente tiende a pensar que esto es algo irrisorio, que es algo pasajero. Cuando les hablaba de la ciudad de Washington D.C., cuando les decía yo que cada milla pusieron una piedra y derramaron trigo, vino y aceite a Baal, esto es algo tremendo. Ustedes piensan, ¿qué pasó? Me ha preguntado alguien, ¿qué pasó con Estados Unidos si nació como un país cristiano? Mis reservas ahora, ¿verdad? No nació exactamente como un país cristiano. Había muchísimos cristianos, pero había mucha de la otra gente también. Apenas les ha llevado 200 años llegar a donde se encuentran. Nosotros hemos caminado un camino al revés que ellos. Ellos venían de nación cristiana para atrás, nosotros venimos de atrás para adelante. ¿Verdad? Bueno, ofrecimientos, dedicación. Paso al número 9. Imágenes. Bueno, las imágenes es una cosa fácil de entender. Si quieren, vamos por favor a Éxodo capítulo 20. Aprovechemos nuestro tiempo y vayamos a los 10 mandamientos. Éxodo capítulo número 20. Esto es impresionante, amados hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros teníamos una Biblia, aunque se llamase Nácar y Colunga, teníamos Biblia?
Y dice esto, ¿cómo es posible que nunca lo leímos? Y si lo leímos, no lo vimos. Es tremendo cuando el diablo pone un velo de ceguera. Porque ustedes van a registrar en su casa, encuentren su nácar y colunga y van a leerlo. Yo ya lo he hecho. Capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el mandamiento por excelencia. Así se inicia Dios. Acuérdense ustedes que dicen, las tablas escritas por Moisés, falso. Las tablas escritas con el dedo de Dios. Fue Dios. Y Él dice: Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el verso 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Miren, además del mandamiento, dice, no te harás imagen. Y escuchen con atención esto. No te harás imagen ni ninguna semejanza, etcétera. Verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. He tratado el tema de las maldiciones mucho más de una vez. Y hemos visto cómo a veces nosotros estamos luchando con un caso de consejería, luchando con un problema, tratando de ver dónde está el problema, por qué esta persona no parece avanzar, no parece progresar, no parece salir adelante, pero si ya se entregó a Cristo, si ya nació de nuevo, y trae maldiciones de tercera y cuarta generación. ¿Qué no causó esta persona? Fue su abuelo, bisabuelo o tatarabuelo. ¿Me estoy explicando? Entonces, paremos con las imágenes ahí, que son ídolos, pero déjenme decirles esto. Patronos y patronas. Jeremías capítulo número 2. Jeremías capítulo número 2, versículo 28. Escuchen esto con atención, dice: ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de la aflicción. ¿Se fijan ustedes? Dice, tus dioses que tú hiciste para ti, a ver si te libran en el tiempo de la aflicción. Está hablando de lo mismo que estoy hablando, de los traumas, de la necesidad, de la aflicción. Y ahora Jehová le dice, estos dioses que te hiciste, a ver si de verdad te pueden librar de la aflicción. Ahora escuchen esto, por favor, como latinoamericanos. Escuchemos esto. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Esto es, que fulano es el patrono de tal y tal, y fulana la patrona de tal y tal, y cada lugar tiene un patrono o una patrona. Por el número de tus ciudades, así fueron tus dioses. Bueno, ¿quién es, amados hermanos, el que puede venir ahora y romper los pactos que son abominación a Jehová? Es la iglesia del Dios vivo. Tenemos una familia en la iglesia que apreciamos muchísimo, y la mamá de ella asiste a la iglesia del Calvario, que apreciamos muchísimo también. Pero ellos empezaron a dar la guerra en Villanueva, porque había un lugar ahí que honraba a Mashimón, que se llamaba San Simón. Y ellos empezaron a clamar y a clamar y a orar y a interceder, porque ellos vivían en este lado de la calle, que tiene nombre, me parece, Lindavista, ya ahora se me olvida, ¿sí? Lindavista, y del otro lado este San Simón. Sí, ¿por qué vamos a aceptar aquí en nuestra vecindario? Empezaron a clamar y clamar y clamar. ¿Y qué les parece que los vecinos salen con la idea de cambiarle el nombre para que todo sea Linda Vista? Bueno, eso es la acción redentora de la iglesia. Nosotros clamamos a Dios y Dios lo hace. No tenemos por qué entregarle ni los vecindarios ni las ciudades al diablo. Tenemos que tomarlos para Jesucristo. Entonces, sigamos acá. Patronos y patronas. Ezequiel capítulo número 8. Acompáñenme. Ezequiel capítulo número 8, versículo número 12. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. ¿Por qué? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová.
Jehová ha abandonado la tierra. Jehová nos ve donde sea que estemos. Todavía quisiera añadir Isaías 45. Isaías 45, versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y le ruegan a un Dios que no salva. Es tremendamente claro, ¿o no? Absolutamente claro. Ahora, escúchenme porque lo que voy a decir es tremendamente importante. La idea, la creencia, la aceptación detrás de la idolatría es la siguiente. Es la idea de que el ídolo representa a alguien al que yo aprecio o amo. Esa es la idea, por eso la gente cae en idolatría. Pero la verdad es que el ídolo en sí constituye una abominación delante de Jehová. Entonces, no importa qué represente, porque Dios dijo, no te harás imagen de nada, ni que esté en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. O sea, no se puede, punto. Entonces, el ídolo en sí es una abominación. Y no tiene nada que ver con la persona que yo creo que representa. Porque tampoco puedo adorar a los muertos. Tampoco puedo hablar de santos que murieron en el siglo no sé qué. Todo está mal. Entonces viene un espíritu, uno de estos poderes, principado, potestad, señorío, etcétera, y se coloca en ese sitio. Y les voy a enseñar un ejemplo. Cuando los españoles vinieron hace 500 años, los nativos de nuestra tierra se dieron en casi todo. Por la fuerza, por supuesto, pero se dieron en casi todo. Y con el mensaje de la cruz que traían los españoles, que no podemos discutir sus intenciones porque no nos consta. Se habla, por ejemplo, con documentos claros que Hernán Cortés predicaba el Evangelio. No nos consta lo contrario. Pero con este mensaje que traen los españoles, se encuentran con que ellos traían a sus santos, traían a la Virgen María, etcétera, y los otros ceden en todo, pero aquí en Guatemala llegan a un punto donde dicen, mire, lo único en lo que no negociamos es Mashimón. No negociamos. O sea, era una entidad tan poderosa aquí, tan arraigada y de tanta importancia para ellos, que eso estaba fuera de toda posibilidad de transacción. Entonces se llevan aquel encuentro, que ustedes saben que pasaron muchas cosas, como cuando el obispo quemó todos los libros y los etcétera, pasaron muchas cosas, y entonces llegaron a esta palabrita tremenda, sincretismo. Miren lo que voy a decir, y el que esté dudando, pues que vaya al fin de semana a Chichicastenango. Fíjense ustedes, dicen, ¿sabe qué vamos a hacer? Ustedes son libres de adorar a ese Mashimón que quieren, pero lo van a venir a hacer aquí con nosotros al atrio de la iglesia, con una condición, que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner San Simón. Entonces, como que fuera un santo, San Simón, pero es la misma deidad detrás del ídolo. ¿Me estoy explicando? Y de esa manera, escuchen con atención, de esa manera el ídolo se queda 500 años más ahí detrás. Y aún este domingo que viene pueden ustedes ir a verlo. Ahí está el sacrificio semana tras semana, y la gente dice, no hombre, dice, no sea exagerado, es algo turístico. Turístico para usted, pero para él no es turístico. Le están ofreciendo sacrificio, incienso, etcétera, al ídolo ahí. Y eso sucede no solo en Chichicastenango, en muchísimos lugares. Esto es lo que se llama sincretismo. Santiago, en Antiguo Guatemala, vamos a ir más atrás. La ciudad de Guatemala es fundada el 25 de julio de 1524. Históricamente establecido con claridad que don Pedro de Alvarado entra a Ixinché, allá en Tecpan, entra a Ixinché y entra como el 21-22 y se espera los días para que llegue el 25. Porque en España el 25 de julio es el día de Santiago. Entonces espera el 25 y el 25 hacen el acta de fundación de la ciudad de Guatemala, 25 de julio de 1524, ahí en Ixinché. ¿Con qué nombre? La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. De una vez dedicada totalmente a Santiago, igual que en España. Vamos a otro punto. Ahora entramos al número 10. Bueno, este es un tema
que en España o en América Latina, procesiones. Alguien piensa que las procesiones son una atracción turística pintoresca. Otras personas piensan, no, más bien se trata de una expresión de fe. Bueno, yo pongo a la consideración de ustedes que son en realidad la manifestación de un acto profético para salir con las imágenes a, escúchenme, renovar los pactos anteriores. De acuerdo a Josué 1:3, donde pongas la planta de tu pie y le suman otro factor que es el factor del sacrificio, porque todo sacrificio desata poder espiritual. Y escuchen, el que lo ha visto es un verdadero sacrificio, anda, pesa a saber cuánto, y ahí van los hombres medio doblados. Entonces esto se hace con una ruta predeterminada. Hoy no voy a tener tiempo, pero un día Dios me va a permitir la atención de ustedes para hablar de los centros de poder, puntos exactos de poder. Y las rutas no son casualidad. Van de un punto a rodear algo, regresar al mismo punto, o de un punto a otro punto. Es llevar la imagen para enseñarle que se enseñoree. Voy a explicarles algo que vivimos. Cecilia y yo fuimos a Buenos Aires y gozamos de la amistad y el cariño con un hermano que Dios usa de una manera extraordinaria, que se llama Carlos Anacondia, un evangelista. Y Carlos tiene esta cruzada, se me fue el nombre ahorita. Bueno, se me fue el nombre de la ciudad en las afueras de Buenos Aires. Y tiene la cruzada. Y está viniendo la gente a Cristo, porque comienza la cruzada y dura varias semanas, y está viniendo la gente a Cristo, y se empiezan a enojar en la ciudad. El espíritu religioso comienza, ¿qué hacemos con el evangelista? ¿Qué hacemos con el evangelista? Y se acuerdan que es el día de la procesión, y dicen, ya sé, llevemos la imagen ahí, y se la ponemos al hombre y vamos a ver quién tiene poder. Y entonces, los que no conocen Anacondia, sepan que el evangelista Anacondia tiene una carpa como esta, ahora tiene la más grande, pero no la usan para las cruzadas. La carpa solo la usan para el ministerio de liberación. Las cruzadas son cruzadas al aire libre, y tienen a lo que ellos llaman los camilleros, y los camilleros usan camillas. Y entonces, cuando empiezan a manifestarse los demonios y la gente cae al piso, los camilleros corren y lo encaraman ahí y se lo traen a la carpa para ministrarlo. Esto es así es, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y Dios hace cosas maravillosas, porque liberta centenares de personas noche tras noche. La carpa abre cuando empieza la campaña y cierran la carpa a las 3:30 de la madrugada, trabajando para liberar a las personas con un equipo precioso de administración. Bueno, entonces el hermano está predicando el evangelio cuando voltea a ver y mira que ya viene la procesión. Ven, y los hombres vienen con todas las ganas, y dice, cuando lo tengamos cerca, dice, voltea la imagen para que mire de frente al hombre y vas a ver. Y él está predicando la palabra y viendo con el rabillo del ojo, viendo por allá la acción, ¿me entiendes? Y está predicando y viendo que aquellos traen la cosa. Y en una de esas invoca el poder de Dios. Y cuando invoca el poder de Dios, al piso se caen todos. Ellos vienen a desafiar y se caen al piso, la imagen se parte en dos, y cuando los hombres caen al piso, los camilleros los agarran y los meten a la carpa.